agradezco que cierren el micrófono. Hoy vamos a hablar de las modificaciones que ha tenido el protocolo de viruela símica. Ya llevamos más de 100 días atendiendo esta epidemia y en la atención de esta epidemia pues van surgiendo algunas necesidades, se tienen que ajustar algunas otras, se propende por racionalizar algunos elementos del diagnóstico que son vitales y algunos de los cuales ya los veníamos informando. Y aparte pues la perspectiva de lo que podría pasar. Y en términos de ser más claro en algunos términos que podrían ser confusos y que podrían significar una recarga de trabajo para las secretarías de salud. Nuevamente le doy un saludo a las más de 500 personas que ya están conectadas a esta sesión. Esta sesión está siendo grabada y a través de las oficinas de vigilancia departamentales y distritales estaremos compartiendo el enlace de la misma. No podemos compartirlo a cuenta de correo individual una por una. Adicionalmente, les recuerdo que la forma de participar en este escenario para tratar de evitar la disminución de la calidad de la transmisión y en especial para evitar el ruido y el disconfort para quienes están conectados, se hacen solo a través del chat. Entonces les agradecemos mucho que si tienen duda, no importa que sea en cualquier momento de mi presentación, lo puedan hacer perfectamente en el chat y al final de la sesión suelo tomarme el tiempo para responderles. Hemos tenido momentos en los cuales hemos tenido más tiempo que lo que dura la presentación resolviendo sus dudas y este es un momento ideal para hacerlo. Eh, Hace unos instantes les compartí a los coordinadores de las oficinas de vigilancia departamentales, distritales y del municipio de Medellín, les compartí el nuevo protocolo de vigilancia. Ese protocolo aparece publicado con la fecha 12 de septiembre y aparece como versión 2. Además de eso, tiene ya el logo del nuevo gobierno porque el anterior fue publicado todavía con el gobierno anterior. Entonces, eso le permite a usted hacer una diferenciación sobre el protocolo sobre el cual se está basando. Adicionalmente a eso, para poder identificar los cambios que hay en el nuevo protocolo, se marcaron en gris, no se marcaron los cambios de redacción porque no era necesario, pero se marcó todo lo que es significativamente nuevo en gris para que usted pueda hacer una identificación fácil de la diferencia de la versión 1 con la versión 2, aunque como ya lo mencioné, hay algunas cosas de forma señal. Entonces, lo que voy a hacer es dividir esta presentación en tres partes. En la primera parte les voy a hablar de la situación actual. En la segunda parte les voy a hablar de las modificaciones o algunas cosas en que quiero insistir de esas modificaciones del protocolo. Y la tercera es abrir el chat para que ustedes puedan hacer preguntas. En la primera parte, cuando hable de la situación actual, en esa situación actual me estoy refiriendo al corte del viernes. Ustedes saben que nosotros publicamos oficialmente todos los lunes. Hoy hay publicación oficial de nuevas cifras estadísticas nacionales, pero como tenemos la información un poco más reciente, nosotros hacemos monitoreo todos los días. El único día que paramos es el sábado, un poco para que los equipos nacionales descansen y para no producir presión en los equipos departamentales. El domingo vuelve, se reactiva la revisión de información y hoy estamos todo el día en procesamiento para salir en reporte después de las 5 de la tarde. Sin embargo, la información que les voy a presentar hoy no es con el corte del anterior reporte, sino con el corte del pasado viernes 9 de septiembre. Entonces, esta es la situación general que encontramos en el mundo. Nuevamente, insistirles la interpretación de esta situación. Estamos hablando de una situación que es endémica para un grupo de países en el centro y en el occidente de África. Allí se había causado unos brotes que eran característicos o muy similares a cualquier tipo de exantemas que estaban caracterizados por un prodromos. Luego del prodromos venía una manifestación un poco más intensa, generalmente la fiebre o adenopatías, y luego se presentaba la erupción que arrancaba en cabeza y luego se irradiaba a todo el cuerpo. No había muchas descripciones de afectaciones en región genital. Como ustedes nos han escuchado, este brote en particular tiene características diferentes y además áreas de contacto diferentes. Y ahí en eso voy a insistir en algunos momentos de mi presentación. Para este momento, tras más de 100 días, ya estamos casi cercanos al cuarto mes de la epidemia,
En este cuarto mes de la epidemia, lo que estamos viendo es una afectación de un número importante de países, 103 ya, de los cuales 96 no habían reportado previamente casos. La mayoría de los países reportan casos importados del exterior y a partir de eso se da una dinámica que facilita la transmisión. Y esto ha sucedido especialmente en hombres de 20 a 40 años, aquellos que manifiestan tener relaciones sexuales con otros hombres. Y así se ha mantenido la dinámica en todo el mundo, con dos hallazgos adicionales. El primero es que del total de los casos notificados, que son 57.527 al corte del viernes, se han reportado solo 18 muertes. Eso significa una tasa de letalidad muy cercana entre el 1 y el 2 por 10.000, que es una tasa de letalidad muy baja. Cuando nos vamos a la tasa de hospitalización, algunas cortes han referido entre el 7 y el 10% de los casos, que aún es muy baja, entendiendo que no todos los casos necesariamente consultan. Entre otras, porque parte de lo que ocurre con esta viruela símica es que no presenta un cuadro clínico convencional, sino que se puede presentar con lesiones únicas o con lesiones múltiples, pero que están aisladas dentro de la configuración del cuerpo, especialmente en la zona genital o en la zona perineal o en la zona perianal. Entonces, estamos hablando de una afectación todavía muy baja en términos de la patogenicidad y la virulencia. Y muchas de las personas que se infectan, entre ese 7 y 10% de las personas, esas personas que necesitan una hospitalización, generalmente les ocurre por sobreinfección, que en parte las lesiones dolorosas producen una rasquiña importante y hace que las personas, si no tienen la higiene adecuada, se rasquen masivamente, incluso cuando todavía las vesículas no han aparecido, y eso les facilita que se produzca sobreinfección de las mismas, incluso mucho antes de que se ocasione la evolución del contenido de la vesícula que lleva lo purulento y se sobreinfecte, que incluso tengan cuadros de celulitis alrededor del sitio de las lesiones donde se han rascado. Entonces, gran parte de las hospitalizaciones son de corto plazo con una muy buena respuesta a los antibióticos comunes. La tasa de hospitalización en el mundo en UCI es muy baja. No es fácil de encontrar el dato, pero en algunas cortes no sobrepasa el 0.01% de los casos. O sea, estamos también cercano al 1 por 10.000, que es muy cercano a la tasa de letalidad mencionada. Adicionalmente a eso, la tasa de letalidad mencionada está principalmente ocasionada en los países que habían sido endémicos, no en todo el mundo. O sea, en Europa particularmente no se han registrado muchos casos, ni en América, que son los continentes más afectados. Nuevamente, les insisto, cuando revisamos el patrón clínico de los casos y comparamos lo que ha ocurrido con la casuística nacional con la casuística mundial, no encontramos una diferencia importante. Sin embargo, es de recordar una cosa, y es que parte de lo que pasa con el tablero de la Organización Mundial de la Salud es que hay una información que está incompleta y ellos no relatan muy bien la información incompleta. A medida que lo van ajustando y de acuerdo a la comparación que uno puede hacer por regiones, hay regiones que tienen mejor información o hay regiones en las cuales se están reportando los casos desde probables al tablero de control, y eso hace que no sea tan fácil discriminar las diferencias de los casos típicos. Sin embargo, cuando comparamos con las cortes típicas que se han relatado en las diferentes revistas científicas, nuestros cuadros clínicos concuerdan. Y recuerden que en este caso las lesiones y los exantemas terminan siendo clásicos de los casos. De los 1.146 casos que tenemos al corte del viernes, en el 100% de los casos se han encontrado lesiones o exantema, en la mitad, un poco más de la mitad, fiebre, y ni siquiera en un cuarto de los casos se han registrado dolores musculares, linfadenopatía, astenia, cefalea o inofagia previa a la aparición del brote. En este momento, de los 1.146 no tenemos 75 datos, pero 75 casos que se hayan caracterizado en síntomas, pero en la casuística sigue siendo más o menos similar. Además, observen, y este gráfico ya se los he mostrado varias veces, que estas lesiones son las más particulares, especialmente la que aparece al lado derecho, donde aparecen esas pústulas muy tensas,
pústulas que son duras en su costra y que son las propias para hacer el diagnóstico. En muchos casos son las lesiones únicas que aparecen, en otras aparecen solo periorales, en otras pueden confluir entre periorales con lesiones de faringe, en otras aparecen solo en lesiones genitales, en otras lesiones con úlceras genitales, en otras lesiones con proctitis y con otro tipo de lesiones en región genital o perianal. Entonces no es fácil caracterizar, son polimorfos la caracterización de estos brotes. Cuando vemos las características, esta es la zona de afectación, la zona principalmente afectada en el país es la zona de Bogotá y la zona de Antioquia, específicamente Medellín y el área metropolitana. El promedio de edad de los hombres se ubica alrededor de los 32 años, con un rango intercuartílico entre 27 y 37. Y hemos tenido casos excepcionales menores de 27 años y mayores de 37 años. Y en el caso de las mujeres tenemos un número reducido de casos y ese número de casos se ubica entre los 19 y 37 años. Entonces aquí tengo que hacer una de las apreciaciones sobre el término contacto. Nosotros les hemos insistido en las anteriores presentaciones que uno puede entender que la viruela por sus características, la viruela símica por sus características, comparte algunos de los elementos de la varicia común. Entonces ocurre que podría uno infectarse por el contacto con materiales inertes contaminados, como pueden ser los utensilios de cocina o como pueden ser los elementos de la cama, o sea, con las sábanas, por las cobijas. Sin embargo, en lo que se ha observado en la casuística internacional y lo que se observa en la casuística nacional es que todavía, después de más de 100 días de enfrentar la epidemia, estamos hablando de un evento cuya principal manifestación de contacto está en las relaciones sexuales. Nuevamente ustedes me han escuchado el término el contacto en la desnudez. Ese contacto en la desnudez con o sin penetración puede facilitar la transmisión. Entonces ustedes dirán, ¿y las mujeres entonces de dónde aparecen con signos y síntomas? Las mujeres aparecen con signos y síntomas, la mayoría en sus relatos manifiestan haber tenido antecedentes de relaciones sexuales casuales durante los últimos 21 días, cambio de pareja, incluso ejercer el trabajo sexual o haber estado en contacto con múltiples parejas sexuales, lo que no les diferencia de lo que hemos encontrado con los hombres que manifiestan tener relaciones sexuales con otros hombres. Es decir, estamos hablando de un patrón de comportamientos sexuales muy similar, obviamente sin descartar que en algún momento, pero para este momento, después de 100 días y muy posiblemente con una menor probabilidad que eso ocurra, la transmisión sigue dándose en la desnudez. Adicionalmente eso, cuando referimos las fuentes específicas, observamos que no es fácil encontrar una fuente clara. Sin embargo, en las historias de estos 2/3 de los casos que refieren fuentes desconocidas, aparecen antecedentes sexuales de riesgo, especialmente de 3 tipos. El primero de ellos, haber asistido a eventos con relaciones sexuales múltiples. El segundo, tener múltiples parejas sexuales, que no es lo mismo que el anterior, durante los últimos 21 días. O sea, en el primero es que tienen relaciones sexuales con diferentes personas en el mismo evento, mientras que las múltiples parejas es que hay un recambio de pareja que puede suceder en el mismo día o en diferentes días, pero no en el mismo espacio. O lo tercero, tener una pareja sexual reciente, nueva, durante los últimos 21 días, sea o no sea una pareja estable, o tenga o no tenga una pareja estable. Es decir, que a pesar de ser fuente desconocida en gran parte, la dinámica de la epidemia nos hace difícil determinar las cadenas de contagio, y eso no ha sido propio solo de Colombia, sino es propio de todo el mundo. Obviamente, un poco por disminuir el estigma y discriminación y por la posibilidad de ser rechazados en la comunidad, tanto por ser casos como por no serlo, solamente por manifestar determinada orientación o determinada práctica, hace que la gente reserve la información sobre sus contactos. Al principio de la epidemia observábamos que una vez eran diagnosticados o confirmados, nos relataban más los contactos, pero después esto se fue disminuyendo. Pero lo que sí vemos es que muchas veces después de un caso se observa un aumento de demanda en ciertos núcleos de atención,
de más casos y nos llama la atención. Muy posiblemente funciona mucho que yo no informo los contactos en la investigación epidemiológica de campo, sino lo que hago es que al enterarme que soy un caso o incluso que soy un caso probable, le informo a mis parejas, si es que tengo el dato, para que ellas puedan consultar oportunamente si llegan a tener síntomas, para evitar un poco el escarnio público que significa el seguimiento o a veces la forma inadecuada en que nosotros como trabajadores de la salud abordamos el tema. Entonces, al igual que ocurre en todo el mundo, estamos hablando de algo que está todavía concentrado en una población de hombres, especialmente en aquellos que manifiestan tener relaciones sexuales con otros hombres y que por antonomasia en algunos de ellos que pueden tener contacto con mujeres a través de relaciones sexuales, eso facilita la transmisión en estos grupos, pero de la misma forma, a través de relaciones sexuales. Entonces, ustedes observan que en muchas de nuestras indicaciones nosotros les mantenemos hablando de que hay 4 formas de contacto. La primera es esta, y esta es la que yo debo tener más como el contacto que más me debo preocupar por seguir. Y antes de continuar con los otros 3, un poco para que ustedes entiendan la dinámica de lo que significa esta investigación epidemiológica de campo, les invito a que lean el testimonio que da un paciente en la revista Semana, donde él cuenta: yo no le informé a la autoridad de salud, sino lo que hice fue llamar a mis parejas cuando es posible, porque en estos eventos puede suceder que yo ni siquiera conozca a las personas, o en el trabajo sexual no necesariamente yo identifico cuál fue la persona que fue mi contacto, porque puede ser un cliente ocasional o un cliente nuevo. Entonces, el primero es ese, el contacto en la desnudez, que creo que es un término que aplica muy bien a la connotación de lo que conocemos. Puede suceder que en otro momento se hable de que sea de transmisión sexual plena, y cada vez hay más elementos para pensar en eso que ustedes ya me lo han escuchado en las otras presentaciones. Lo segundo es el contacto durante la atención. Incluso se habla de un contacto de más de 2 horas sin usar el equipo de protección personal adecuado. Entonces, ¿cuál es el equipo de protección personal? 2 cosas: lo que usted usa porque no se ha ido el COVID. Y lo segundo es que cuando usted toque las lesiones o tome las muestras, se asegure de usar guantes. Si usted no utiliza las 2 cosas como trabajador de la salud, se vuelve un contacto estrecho. Usted dirá, bueno, pero a veces sucede que puede ser la pareja mujer que vive con el hombre y que no manifiesta haber tenido relaciones sexuales con ese hombre, pero convivió en un sitio ya de demasiada cercanía, donde puede haber, entre otros, besos, donde puede haber contactos en la desnudez sin que signifiquen relaciones sexuales, entre hechos en el hecho de dormir, ¿sí? Entre otros. Y lo mismo le señalaba en algún momento con los niños, ¿no? En estas familias puede haber niños y cuando los están bañando poder producir este tipo de afectaciones. Hasta el momento no hemos descrito este tipo de casos. El tercero son las personas que comparten utensilios o que comparten los hábitos de cama, o sea, que comparten que tengan contacto con la lencería de la cama. Entonces, esto es un hecho poco común, pero se puede dar. Yo no lo puedo decir que tiene probabilidad 0, porque se puede dar. Nuevamente les insisto, no son los contactos en los cuales más debemos tener la atención, porque no es lo que habitualmente se da. Y el último, que son los pasajeros. En la casuística mundial no se han descrito situaciones especiales con pasajeros. Sin embargo, como hace parte de una posibilidad, especialmente en aquellos que vienen en viajes internacionales, es un asunto de importancia, porque en un momento dado, por alguna cordialidad, uno puede compartir con el vecino de silla, especialmente, algún utensilio que de pronto desapercibidamente está teniendo contacto con lesiones de la persona. Pero no es el escenario, discúlpeme la expresión, del baño en el cual ha estado una persona y usted tiene que echarle desinfectante al baño y luego esperar que pase un tiempo para poderse sentar, discúlpeme la exageración, o meterse en una piscina en la que ha estado una persona que puede tener las lesiones. Eso no está escrito, por lo menos para este brote. Nuevamente les insisto, como han pasado más de 100 días, pues podríamos entender que esto ya empieza a descartarse como un mecanismo habitual de transmisión. De hecho, en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud desde el principio, no hay que alarmar a la población de manera tan de frente con estas formas de posible contagio. Hay que alarmarla más con las otras.
en parte un poco en una discusión que tuve la oportunidad hace poco de tener con participantes del Fondo Mundial en lo que se conoce como Mecanismo Coordinador de País. Ellos hacían la insistencia que ya quieren recibir información más focalizada que permita entender estas dinámicas, entre otras por dos elementos que de pronto no les habíamos mencionado tan tajantemente, y es, uno ya les habíamos mencionado, y es que uno por las lesiones se aísla, y eso es una ventaja en la dinámica de la transmisión. Pero lo dos y lo tres es que las personas tienen mucho dolor, son muy dolorosas estas lesiones. Y lo otro es que le tienen miedo a las cicatrices y gran parte de lo que se ha evidenciado, hay un estudio bonito que hicieron en Perú, es que las lesiones son importantes, o sea, la cicatriz de la lesión suele estar en la región genital y suele estar en la cara, alrededor de la boca, y eso hace que la gente empiece a temer un poco, y al temer un poco hace que tengan conciencia de algo que hemos mencionado, y así yo tengo lesiones, pues trato de no tener relaciones sexuales en el periodo en el cual tengo esas lesiones, me abstengo, protejo al otro, o se lo manifiesto para que haya una decisión consciente, y en esa decisión consciente yo esté monitorizando mis síntomas después. Esto es un poco para entender la dinámica. Nosotros tenemos el mapeo de los casos porque el mapeo de los casos nos permite entender si hay una dinámica de concentración. El mapa de Bogotá por el nivel de la escala no se nota muy bien, pero en el mapa de Medellín, del Valle de Aburrá y de Cali, ustedes encuentran cómo no hay una concentración de casos en un sector. Eso es bueno porque en parte nos dice que esto no está asociado necesariamente a esa forma de contacto 3 y a esa forma de contacto 4, porque se está mostrando de manera diseminada. Muy posiblemente va a haber una fuente común que es el contacto entre personas, pero no el contacto familiar, que es lo que facilitaría tener más de un punto en el mismo punto. Discúlpeme la exageración. Alguien podría decirme, pero muchas de estas personas son solteras o no conviven con alguien. Sí, eso es cierto. Sin embargo, se esperaría que en los entornos familiares o laborales, donde la gente suele tener más contacto con superficies inanimadas, se debería facilitar más la transmisión, y eso no ha ocurrido. De hecho, en el único caso que hemos tenido en una comunidad cerrada, en ese caso no se generaron nuevos casos, a pesar de que ya llevaba un número de días importantes con la afección que fue obviamente diagnosticada más como varicela. Esta es la curva epidémica. Ustedes ven cómo el incremento de casos fue importante en la semana, entre la semana 33 y 34. Hay como un escalón superior en semana 33 y luego en semana 34. Si quisiéramos poner eventos gatillo, muy posiblemente esos eventos fueron eventos masivos donde posiblemente después se motivan algún tipo de eventos adicionales. Entre ellos las fiestas regionales que han habido en algunas partes del país. Uno podría esperar, por ejemplo, que dentro de 14 días o un poco menos empiecen a presentarse un grupo importante de casos en aquellos departamentos o en aquellas ciudades donde hubo fiestas este fin de semana pasado, o si el próximo fin de semana hay fiestas, especialmente por el Día del Amor y la Amistad, puede haber también un rebrote o un aumento de casos dentro de 2 semanas, especialmente en aquellos sitios donde no ha habido afectación. Y además estamos viendo pues que la cantidad de recuperados, para este momento estamos hablando de un 30% de recuperados, personas que ya completaron un seguimiento superior a los 21 o 28 días. Ahorita les menciono un poquito más este tópico en especial. Entonces, ahora sí me voy a las modificaciones del protocolo. Yo solamente quiero dejarles una cosa en claro de toda la carreta que les eché antes sobre la descripción de lo que viene pasando en el país con la viruela símica. Estamos hablando de un evento que sigue circunscrito en hombres, que sigue circunscrito en aquellos que manifiestan tener relaciones sexuales con otros hombres. Y lo que hablamos es que muy posiblemente eso esté relacionado con el contacto en la desnudez, que ha facilitado que se mantenga la transmisión de acuerdo a algún tipo de comportamientos en esa población que tiene relaciones sexuales con otros hombres, y que la transición para que se pase a ser mucho más comunitario, digámoslo así, difuso, generalizado, no se ha dado ni en Colombia ni en el mundo. Y nuevamente les insisto en algo que he explicado en las dos anteriores presentaciones de esta actualización o lecciones aprendidas de Monkeypox, y es que no se ha podido identificar un mecanismo más allá del contacto por la desnudez. O sea, no tenemos todavía evidencia de ello.
Entonces, muchas veces yo los veo desgastándose en la investigación epidemiológica de campo, de indagar si fue que tuvieron contacto con utensilios, y se gastan mucho tiempo en eso. Y lo que es contundente para este momento es ello, es que la persona tiene vida sexual y en esa vida sexual tiene un montón de variedad en las características de esa vida sexual, entre otras que la desnudez se puede disfrutar de muchísimas formas y esa desnudez hace que muy posiblemente sea el facilitador de la transmisión. Bueno, ahora sí me voy pues como para algunos elementos claves dentro del protocolo, dentro de la versión 2 del protocolo. Como les decía, para evitar un poco la confusión de tener dos versiones tan recientes en el protocolo, hubo algunos cambios que les fueron informados a través de estas sesiones, además de las sesiones que hemos tenido también a través de los otros documentos que se proveen desde el Instituto Nacional de Salud, entre ellos el lineamiento desde el laboratorio, donde han hecho algunas aclaraciones. Sin embargo, en este protocolo ya aparecen esos elementos. Algunos podrían pensar, hay algunas cosas que hay que cambiar, sí, los recibimos, no lo vamos a hacer en la modificación inmediatamente, pero lo vamos a tener en cuenta para poder hacer modificaciones en una versión 3 cuando ya hayan algunos elementos más, entre ellos algo que les había mencionado hace 20 días, que es la posibilidad del nexo epidemiológico. Entonces, en criterios clínicos, recuerden, aquí hay un cambio fundamental y es que les insistimos en que no es solamente el exantema, sino que puede ser una lesión única o múltiple, porque puede ocurrir que muchas de las lesiones que habitualmente pensamos, entre otras puede ser un chancro blando, cuando uno hace la anamnesis completa de la lesión, a veces se encuentra que tuvo toda la evolución como lesión que hace pensar más que pueda ser una viruela símica y hemos tenido casos de ese tipo. Pueden ser lesiones múltiples confluentes en una sola parte del cuerpo, especialmente en áreas genitales, perianales o perineales, o puede estar un poco más diseminada en todo el cuerpo. Podemos estar hablando de úlceras genitales o perianales con o sin proctitis. Muchas veces al observar las úlceras pudieron haber sido ampollas previamente y pueden o no tener los síntomas prodrómicos. O sea, el hecho de no tener síntomas prodrómicos no descarta la enfermedad. Ustedes muchas veces nos hacen la pregunta, oiga, pero si no tiene fiebre y además la persona puede tener una infección de transmisión sexual, sí, pero el mismo hecho de estar pensando en una infección de transmisión sexual nos hace pensar que también puede ser una viruela símica. Y adicionalmente, por eso es importante lo de la derecha, debe cumplir con los criterios epidemiológicos, que son el contacto con un caso probable o confirmado, el contacto con una persona que viene del exterior, nuevas o múltiples parejas sexuales, contacto con animales vivos o muertos que son de reservorio y el criterio médico del especialista. Aquí les decíamos, es el especialista. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces en la relación médico-paciente, especialmente en la consulta privada, los médicos perciben algunas cosas que los pacientes no cuentan. Entonces, para nosotros es importante porque hemos tenido un porcentaje importante de casos que corresponden a ese grupo que son, el médico dice, uy, pero acá hay algo que no me suena. O sea, él se refiere a sí mismo como ser un hombre que tiene relaciones sexuales con otros hombres, pero manifiesta que durante los últimos 21 días no ha participado ni en eventos, ni ha tenido recambio de pareja, ni ha tenido cambio de pareja. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Dice, hay algo que me suena que él no me está contando la verdad. Y después, cuando resulta positivo, encontramos que se encuentran algunos comportamientos, incluso entre ciudades, que es lo que hace un poco más difícil la configuración de los casos especialmente. Entonces recuerden que esto es en los últimos 21 días, es importantísimo. Al principio nos pasaba más, hoy día nos pasa. El viaje fue de hace 2 meses y todavía nos estaban pensando que correspondía a un potencial fecha de inicio de síntomas recientes. Discúlpenme un segundo que me está entrando una llamada de emergencia. Discúlpenme un segundito. Buenos días. En el chat se encuentra compartido el listado de asistencia para que por favor lo diligencien. Muchas gracias.
Pero tenía que contestar. Gracias, Lady, por aprovechar para hacer la cuña. Entonces, esto es importantísimo. Entonces dice que no cumple con alguno de esto, puede suceder que haya algún criterio clínico adicional que vaya emergiendo. Como les digo, aquí decidimos ser más claro en el tipo de exantema, tratando de hacer la diferenciación que no necesariamente tenía que haber lesiones múltiples que son propias de la definición del exantema, porque como les digo, hemos visto casos con lesiones únicas. Especialmente aquellos que son captados muy temprano, ¿no? Pero igual no hacen cuadros muy floridos, entonces para que lo tengan en mente de manera general. Segundo es, bueno, y ustedes, bueno, la confirmación creo que todos la tenemos claro, disculpen aquí. Sí, la definición, el caso confirmado creo que lo tenemos todos claro y es un caso en el cual se confirme por prueba de laboratorio. Hasta el momento en el país solamente está aprobada la prueba de PCR. Ya en el caso de Bogotá se ha ido ampliando de la red de laboratorios de salud pública a los laboratorios privados. Ya hay laboratorios privados haciendo diagnóstico en Bogotá, pero sigue siendo solo PCR. No hay la opción de tener pruebas antigénicas o de anticuerpos. En el momento no hay aprobadas por el INVIMA y no han sido probadas en el mundo o tienen una recomendación en el mundo de su uso. Sigue siendo el diagnóstico por prueba de PCR. Y le tengo que insistir en algo que ya les habíamos hablado en las sesiones, que ya aparece escrito en el protocolo, y es que ya no se recomienda muestras de sangre. O sea, no tienen que enviar para el diagnóstico de viruela símica muestras de sangre, como tampoco recomendamos muestras de nasofaringe, de hisopado nasofaringio, solamente de hisopado orofaringio. Cada vez es mucho mejor el diagnóstico con pruebas de lesiones o con pruebas de exudado. Funciona muy bien. De hecho, ya hay artículos publicados donde hacen la insistencia que debía ser la matriz de uso. Entonces, ahí tengo que hacer dos claras aclaraciones. Primero, muestra de suero no, pero eso no quiere decir que en el abordaje del caso, por ejemplo, no se piense en un diagnóstico de VIH en estas personas. Hemos tenido un importante número de casos en los cuales el médico, además de sospechar en la viruela símica, sospechó que podían tener por los comportamientos de riesgo, podrían tener VIH y hemos encontrado un número importante de casos que han sido diagnosticados con VIH como parte del manejo del caso probable de viruela símica. Ustedes van a encontrar eso como una recomendación. Y lo segundo es, lo que hemos pregonado es que al laboratorio de salud pública entran dos muestras, pero es importante educar que no es necesario procesar las dos muestras si una de las dos se descarta. Perdón, si una de las dos se confirma, es al contrario, si una de las dos se confirma. Me explico, usted podría mandar una batería de diagnóstico de 40 pruebas y al llegar las 40 pruebas, usted procesar una o dos que ya son patognomónicas por el hecho de la prueba que se hace y usted seguir procesando el resto de pruebas. Eso no se hace generalmente en la cultura clínica porque puede haber un diagnóstico ya. Entonces, lo que recomendamos es un poco la educación en que en el momento de toma de las muestras, en la solicitud, para que no se tenga el dilema ético, que es que tomaron las dos muestras, debo procesar las dos. El llamado es a que se procese escalonadamente, como se hace en cualquier proceso diagnóstico. Usted no hace Western Blot si tiene una prueba rápida previa negativa de VIH. Entonces usted lo que debe abogar es que esto, como es un muestreo secuencial, si la primera sale negativa, que es la muestra de lesiones, pues se hace la segunda, que es el hisopado. Pero no es hacerlas todas al tiempo porque hacemos un llamado para la racionalización del diagnóstico. Por ser este un diagnóstico que no está en paquetes comerciales, todavía su costo es muy in-house y un costo in-house es importante. Entonces, un poco el llamado es a concientizar a las dos partes, tanto a los trabajadores de la salud, a los médicos en las instituciones prestadoras de servicios de salud, de la importancia de solicitar las dos, pero solicitar que se procese uno y ante el descartar el uno, hacer la segunda o si se confirma uno, no hacer la segunda. Eso es un pacto que debe hacerse en el marco de la ruta de atención. Y es una cosa que el lineamiento de las pruebas del Instituto Nacional de Salud ya establece en su algoritmo. Incluso la no necesidad de hacer doble muestra, que lo estamos haciendo ya en el nivel nacional, sino hacer directamente el clado en el caso que se tenga disponible el clado. Pero ahí viene el segundo elemento en que quiero insistir.
El segundo elemento no es que se descarta y se espere que el laboratorio de salud pública haga el diagnóstico diferencial. No, el diagnóstico diferencial se debe hacer en el marco de la atención, pero tampoco para que se evite mandar las muestras hasta hacer el diagnóstico diferencial. Todavía hoy, a pesar de que ha sido una claridad en todas las reuniones, no es necesario hacer un diagnóstico diferencial antes de mandar la muestra. No, lo que les decimos es, mande la muestra, pero continúe haciendo el diagnóstico diferencial porque además hemos visto coexistencia de eventos. Vemos personas con sífilis y con viruela símica al tiempo, o sea, con sífilis activa, con sífilis primaria. Estamos viendo personas que tienen herpes zóster y que tienen viruela símica al tiempo. Entonces, para hacer una atención adecuada, uno debe brindar el diagnóstico diferencial de acuerdo a la ruta de atención que tenga o al protocolo de atención que tenga. Y además, pensar en VIH, como ya lo hemos mencionado previamente, consideramos que es ganar una oportunidad en un diagnóstico de VIH lo más temprano posible. Lo otro que ustedes van a encontrar en el protocolo es que aparece la definición de caso de muerte. Hasta el momento no hemos tenido casos de muerte en el país. De hecho, solamente hemos tenido un caso grave, un caso en UCI, en Bogotá, que se está reponiendo satisfactoriamente en su clínica. Eso es un hecho positivo para todos. Entonces, debo los casos que ya fueron diagnosticados posiblemente y que tienen que entrar en diagnóstico si realmente obedece la muerte por la viruela símica, porque puede suceder que sean personas que vienen afectadas por otras condiciones de salud. Por ejemplo, hemos encontrado algunas personas que han estado hospitalizadas por otra situación de salud que las lleva a la gravedad, entre otras las enfermedades trazadoras de SIDA en el caso de las personas que ya tienen VIH, y eso hace que tengan una hospitalización que incluso pueda llevarles a la muerte. Entonces, por eso es necesario tener un diagnóstico que esté basado en una combinación de lo clínico, lo de laboratorio y lo patológico. Por eso hacemos una claridad sobre cuáles son las muestras que deben tomarse para confirmar una posible muerte, porque el hecho solo de tener la prueba previa, el hecho de tener una clínica previa, no es suficiente porque hay unos cambios que pueden orientar para saber si fue un caso realmente de muerte por viruela símica. Entonces ustedes ven que hay una muerte confirmada por laboratorio, especialmente motivada por los hallazgos en la histopatología más el antecedente en la PCR. La muerte confirmada por clínica en aquellas donde no se tomó adecuadamente muestras, pero que el criterio clínico y el epidemiológico puede dar para, entre ellos el contacto con una persona previa, o una muerte descartada en la cual definitivamente no se detecta que haya sido por. Recuerden que estos son procesos que tardan hasta 8 semanas. Puede ser que algunos duren menos, que es lo que esperamos en la mayoría de los casos. Entonces, para que lo tengan de referencia. Entonces, las muestras. Cuando estamos hablando de muestras, es importantísimo que garanticemos la ruta del transporte de las muestras de la manera más adecuada. Recordemos que esta es una sustancia tipo A y al ser una sustancia tipo A, tiene unos embalajes especiales en las dos posibles rutas. La mayoría de veces son dos, que es la ruta de las instituciones de salud hacia los laboratorios de salud pública o los laboratorios adscritos y si es el caso que el laboratorio de salud pública no haga la muestra, al laboratorio que debe hacerlo. Generalmente, y es radical, que el proceso funciona muy bien desde el laboratorio de salud pública departamental hasta el laboratorio de referencia, en el caso que haya que hacer ese transporte. Y progresivamente se ha ido mejorando el transporte de las muestras desde la institución de salud al laboratorio de salud pública, pero hay que hacer la revisión en su departamento con las EPS de cómo es este flujo de información. Para la muerte, recuerden no, sino en el protocolo se establece que las muestras adecuadas son de hígado, vaso, pulmón, cerebro, miocardio, médula ósea, riñón y el hisopado nasofaringio, porque ya estamos acostumbrados un poco por COVID, cuando no contemos con hisopado orofaringio. Entonces recordemos eso como las muestras. Y nuevamente miren que en la parte superior derecha de esta diapositiva no recomendamos, no se debe más bien enviar muestras de suero al laboratorio de salud pública. Sin embargo, insistimos
que se debe hacer diagnóstico de VIH o diagnóstico de otras condiciones que solamente se pueden diagnosticar serológicamente, pero eso se hace como parte de la atención. No es que no se tome muestra, o sea, tómame muestra cero de sangre, no. Lo que no deben es enviarla para el diagnóstico de viruela símica. Recuerden que es un caso, bueno, aquí tengo que aclararles porque es posible que esto no lo tengamos tan claro y es un momento adecuado para aclararles. Como empieza a haber una presión de que de los 1000 casos, ¿cuántos son activos? Hay en este momento alrededor de 700 casos activos. Los restantes entendemos que ya no tienen un peligro en que puedan ocasionar infección a otros. Recuerden que se considera el tiempo en el cual la persona tiene lesiones y esas lesiones van produciendo determinada, o sea, todavía están produciendo determinado líquido que en contacto con piel sana podrían facilitar la transmisión. Entonces ya hay un consenso mundial que hablaba antes de 21 días, que era básicamente lo que se pensaba podía ser el máximo periodo transmisible, pero hoy día se habla que por seguridad se debe pensar en 28 días. Entonces los casos si hay un caso que antes se determina que ya no tiene lesiones, pues ya se considera que podría estar libre de la infección. Se podría entender como recuperado, porque de hecho así se manda en varicela 14 días, en viruela símica hemos hablado de 21 días, pero podría ser necesario extenderse igual como se hace en varicela, si no nos estaría disminuyendo la capacidad de transmitir. Entonces, para este momento, por seguridad, independientemente que tengamos información de seguimiento, todo caso se cierra a los 28 días. Es una modificación con respecto a la anterior. Es casi la ventana que teníamos de 7 días de seguridad adicionales para evitar que algún caso tenga todavía lesiones y nosotros lo hayamos dado por recuperado. La clasificación de la fuente sigue igual. En este momento, como ya lo mencioné, 2/3 de los casos son de fuente desconocida, en parte por el mecanismo que ya he mencionado antes, que es las múltiples parejas sexuales durante los últimos 21 días y muchas veces sin saber quiénes son, sin ni siquiera saber su nacionalidad. Hace creo que un mes en una de estas reuniones les mencionaba, hemos encontrado casos de dicen, es posible que en el evento masivo participaron extranjeros o lo refieren. Es que escuchamos voces de otros lados, pero no necesariamente tuvimos una noción de haber tenido contacto con ellos, porque pues hace parte un poco de las dinámicas de estas fiestas. Entonces, esto no cambia de manera importante y vamos a tratar de tener una definición de caso autóctono. Decidimos no utilizarla, preferimos quedarnos con relacionado con fuente desconocida o la persona con fuente desconocida. Igual para el momento, y lo van a ver con la definición de brote, estamos tratando de ser más consecuente con esto. Sin embargo, hay una cosa que debo aclararles. La investigación epidemiológica de campo debe hacerse para todos los casos. Entonces la pregunta es, sí, pero eso nos va a reventar. Sí, entiendo que cada vez el volumen de casos, especialmente para Bogotá y Antioquia, es un número de casos importante, pero de alguna manera hay que hacer estratégicos. Entonces, a veces creo que nos detenemos mucho en el detalle y tenemos que revisar muy bien qué es lo que tenemos que preguntar, porque al final llegar a lo más profundo de los casos, eso solamente es necesario en determinados casos. Por ejemplo, en casos que mujeres, en casos niños, en casos en los cuales puede haber una manifestación clínica diferente, en los cuales yo tengo que expulgar más, pero eso hace parte del entrenamiento de los equipos de respuesta inmediata en esos términos. Además, debo aprovechar el escenario virtual. Creo que la pandemia nos enseñó que estas investigaciones epidemiológicas de campo no necesariamente deben hacerse presenciales. Yo puedo utilizar teléfono o teleasistencia para poder hacer la valoración. Yo puedo utilizar, y así está en la circular 33 del Ministerio de Salud y está recogido en los lineamientos, que en el momento en que aumenten los casos, los aseguradores también deben acompañar esta investigación epidemiológica de campo. Ustedes dicen, ¿cómo así? Al fin que, recuerden, el control debe seguir siendo de la Secretaría de Salud departamental o distrital, pero a medida que me estoy sobrepasando mis capacidades, debo hacer llamado a los aseguradores para que acompañen el proceso porque al final la investigación epidemiológica de campo es una medida de control en este momento. Estamos en fase de contención todavía. Si estuviéramos hablando de demasiados casos, es que estamos hablando todavía de un promedio máximo por ciudad de alrededor de 100 casos.
todavía es un promedio muy bajo, 100, 150, en el caso de Bogotá ya casi 200 casos, pero eso nos lleva un poco a la reflexión sobre la necesidad de cómo racionalizar, cómo integrar a otros y cómo ser consecuente en cuáles casos podría ser necesario profundizar en. Entonces, pues obviamente en este momento la casuística grande la tiene Bogotá y la tiene Medellín y parte de nuestro llamado es Bogotá y Medellín racionalicen. Y nosotros lo que brindamos es, ya no tiene que ser en las 24 horas para Bogotá especialmente, sino que la investigación epidemiológica de campo se debe surtir en las primeras 72 horas. Entonces, eso nos va a llevar a ser un poco más racional. Entonces, recuerden, la investigación epidemiológica de campo en este momento es una medida de contención. ¿Por qué? Porque me permite garantizar el aislamiento o asegurar que la persona se encuentra aislada y adicionalmente recoger información sobre sus contactos para poder hacer seguimiento clínico. Lo segundo, pues obviamente la profundidad de la investigación epidemiológica de campo debe ser sobre los asuntos ciertos, los más pequeños, los más limitados posibles, que me permita, entre otros, asegurar que una teleasistencia o una llamada telefónica puede ser necesaria, puede ser suficiente para esa exploración, porque me disminuye el tiempo en el abordaje del caso. Y adicionalmente, en ese mismo sentido, cuando se aumentan los casos, especialmente los casos probables, pues la idea es que se pueda vincular a las aseguradoras para que hagan esa función de acuerdo a lo que está establecido por la circular 033. Ya muchos han logrado hacerlo, pues muchos no. Bogotá lo ha logrado hacer con los laboratorios. También se puede hacer con las entidades administradoras de planes de beneficio para poder apoyar la investigación epidemiológica de campo. Ustedes recuerdan que les decíamos, PRAS no es algo nuevo, PRAS es la investigación epidemiológica de campo. Aquí estamos abogando por lo mismo, aquí se necesita hacer rastreo y seguimiento de los contactos para asegurarme que no se conviertan en caso. Y por eso es tan importante un poco la lógica de lo que les mencionaba antes sobre los contactos estrechos, ¿no? Los contactos estrechos de más importancia son los sexuales. Muchas veces en la investigación epidemiológica de campo no lo logramos por las personas, pero debemos insistir para que ellos le informen a sus parejas oportunamente. Entonces, brotes, ¿qué es lo que vamos a entender por brote? Si usted tiene un primer caso confirmado en un municipio o distrito, este brote solo podrá ser cerrado tras 21 días de la terminación de síntomas de ese o el último caso detectado. Entonces ya dijimos que recuperaciones a los 28 días o cuando ha terminado la erupción con la desecación de la última costra. Entonces ahí es cuando yo le defino. Entonces un caso como Bogotá, Bogotá está en brote. ¿Por qué? Porque no es posible identificar los nexos entre los casos. Y entonces ya estamos hablando de un solo brote. Entonces lo que estamos considerando es que no hay necesidad de abordar todos los casos como un brote en particular, excepto la investigación epidemiológica de campo que ya mencioné en algunos casos especiales, en la que debo ser más profundo. No es que solamente se debe hacer investigación epidemiológica de campo para esos casos. Y adicionalmente, que es la tercera situación que aquí está denominada, que es un caso confirmado en comunidad cerrada, porque ahí es muy similar a lo que pasa con varicela, ¿sí? Ahí es importantísimo incluso asegurar un seguimiento más prolongado. Entonces, el primero es un brote en el cual yo sigo viendo casos, sí, como sigo viendo casos solamente hasta que pasen 21 días después del día 28, es decir, estamos hablando de 49 días desde iniciados los síntomas para poder cerrar un brote en un municipio particular. La situación 2 es un rebrote y es la persona no, sino la localidad, el municipio donde llevábamos 21 días sin casos confirmados y después del día 21 aparece un nuevo caso. Entonces ahí estaría hablando de un rebrote. Y la tercera situación en la comunidad cerrada, donde somos más exigentes en los 42 días, es decir, un doble del tiempo del periodo de incubación máximo para tratar de garantizar que pueda descartarse completamente que haya la existencia de casos. En parte porque las experiencias con varicela tienen cuadros clínicos de bajo nivel en que la persona no consulta y se demora en consultar. Que para la entidad territorial departamental o distrital general un reporte de situación para aquel que ya tiene casos, que tiene brote activo todas las semanas, pero para aquellos que tienen un brote en una comunidad cerrada es importante hacerle un tratamiento especial, como se hace con una investigación de brote de una enfermedad transmitida por alimentos, porque lo que queremos garantizar es que se haga adecuadamente la atención.
Hasta el momento solo hemos tenido un brote en comunidad cerrada, que es el brote de un establecimiento penitenciario. Ya estamos cerca a la mitad de ese periodo. Estamos cerca a la mitad de ese periodo. Entonces, recordarles esto. Nosotros le hemos insistido mucho en la necesidad de fortalecer la dinámica de la vigilancia en aquellos programas donde podríamos atender más personas que serían o más vulnerables o más sísmica. Entonces, les decíamos, échese en una pasadita por aquellos sitios donde hay servicios de coloproctología, de endoscopia, de anoscopias, de ginecología, de dermatología y de infectología. Entonces, entre ellos están los programas de VIH, los hospitales que además, a estas poblaciones hay que llevarles el mensaje que están siendo que no más vulnerables y por ello, ante la presencia de síntomas, consulten de la manera más rápida. Lo segundo es monitorear varicela, pero en dos poblaciones. La primera población es la población de fuerzas militares, las poblaciones cerradas, la población de fuerzas militares y la población de establecimientos penitenciarios. Puede ser necesario algunas otras poblaciones especiales como población en situación de calle, población trans, población de trabajadoras sexuales, población de albergues, población de alojamientos temporales, porque allí puede haber también algunos focos inadvertidos, entre otras por sexo, por supervivencia, que eso ya está descrito dentro de los procesos migratorios en la población en situación de calle. Entonces, esa es una. Y la otra es en la población que asiste a esos programas, perdón, a la población de 20 a 40 años, hombre. Porque si yo veo un cambio en la tendencia en ese grupo, en un municipio en particular, es algo para preocuparme porque puede suceder que yo tenga brotes de viruela símica, no necesariamente en una población cerrada, que no han sido detectados previamente. Y lo otro ya lo hemos mencionado, que es el monitoreo de medios, la búsqueda en las estadísticas vitales, especialmente en los certificados de defunción, de posibles casos que se hayan pasado en el sistema de vigilancia. Ya en el protocolo de vigilancia les aclaramos cuáles son los códigos exactos para buscar en el registro de estadísticas vitales. Recuerden que aquellos municipios que ya tienen, que no tienen casos, la investigación epidemiológica se debe hacer en las 24 horas siguientes y en las 72 horas siguientes en aquellos municipios que ya tienen un volumen importante de casos, que son básicamente Bogotá, Medellín y el área metropolitana y el municipio de Cali, el distrito de Cali. En otros municipios todavía esa recomendación no la estamos insistiendo. Recuerden, esto ya lo hemos mencionado muchas veces, creo que esto ya es mi última diapositiva. La persona puede continuar con las actividades rutinarias, el contacto puede continuar con las actividades rutinarias solo hasta que haga síntomas se debe guardar, mientras que el caso se debe guardar inmediatamente. Se debe hacer seguimiento diario, entonces usted puede hacer que la persona diligencie sus signos y síntomas y que llame en el momento en que perciba un síntoma, pero si no, es suficiente con hacer un seguimiento cada 7 días, día 1, 7, 14 y 21. En el caso de que sea sintomático, se convierte automáticamente en un caso y debe iniciarse el tratamiento como si fuera un caso convencional. Recuerden que en el módulo Si Vigila 4.0, tanto en el módulo de captura de escritorio como en el módulo de captura web, ya está habilitado tanto la ficha como el seguimiento de contactos desde la investigación epidemiológica de campo. Recuerden que las personas no deben donar muestras biológicas ni dar leche materna durante el embarazo. Estas creo que sí es de las últimas. Recuerden esto que es importantísimo. Nosotros estamos pregonando que solamente va a haber un informe semanal. Solo cuando hay conferencias, nosotros actualizamos la información para que ustedes puedan enterarse de la dinámica un poco más allá. Pero la información oficial de país solo va a aparecer publicada los lunes después de las 5 de la tarde. Hay tablero de control, que es lo que ustedes pueden ingresar por Portal Si Vigila o en el botón de la página principal de la página web de emergentes del Instituto Nacional de Salud. Usted le da clic en tablero de control y lo va a mandar a la estadística general de la situación en Colombia. O aparece también un botón que dice datos abiertos que le permite descargar el dataset con las variables básicas para poder hacer sus propios análisis. Bueno, esto ya lo mencioné de alguna otra forma, creo que está ya la mayoría mencionado. Con eso hice el recorrido por el protocolo de vigilancia. Muy posiblemente algunos elementos de la investigación epidemiológica de campo que les mencioné acá no van a estar sino algunos porque no queremos generalizar todavía.
es posible que ya en las salas de análisis del riesgo territoriales tengamos que revisar asuntos sobre en qué investigación epidemiológica de campo podríamos llamar algo así como a profundidad y qué investigación epidemiológica de campo debe ser express. Nosotros en sarampión nos funcionó muy bien un tipo de metodología así, donde, por ejemplo, si era una persona migrante y si era una persona que no tenía antecedente de vacunación, ese se disparaba una investigación epidemiológica de campo a profundidad, mientras que en otro grupo de población la dilatábamos un poquito más para garantizar que, no, que la sensibilidad de la vigilancia no se afectara de manera importante y ser mucho más veloces en la contención. Entonces, eso podría ser importante. Si yo sé que la persona manifiesta haber estado en un viaje, pues a ese le tengo que mantener la investigación epidemiológica de campo. Si la persona manifiesta haber estado en un evento masivo, pues ese al menos sé que le va a informar al establecimiento o ustedes dentro de la investigación epidemiológica de campo le van a informar al establecimiento y así cosas de ese estilo. Si es una mujer, si es una trabajadora sexual, si es una mujer trans, si es una persona que manifiesta estar en una comunidad cerrada o haber estado en una comunidad cerrada durante mucho tiempo, una persona que acaba de salir en libertad de un establecimiento penitenciario, para poner algunos ejemplos. Eso hace parte de la dinámica que deben hacer en la inteligencia epidemiológica de cada sitio. En este momento voy a dejar de compartir pantalla, no se asusten, porque ahorita empiezan a preguntar que no se ve nada en pantalla. Si tienen preguntas, les agradezco a las 900 personas que ya se encuentran conectadas, que se conectaron a esta reunión. Yo me estoy devolviendo en el chat. Entonces aquí me dice, ¿durante el tiempo de aislamiento se debe visitar diariamente el paciente en casa? No. Mire lo que estamos pregonando. Hemos visto que es mucho más sensible cuando aseguramos que se hagan visitas al menos o teleasistencia, que eso puede ser acompañado por un mecanismo propio del asegurador, cada 7 días, donde yo lo que hago es indagar si tiene más signos y síntomas y en lo posible ver si tiene lesiones en piel. Entonces, usted podría decir de las cuatro que estamos sugiriendo, no necesariamente todas van a ser presenciales, pero al menos al día 7 o 14, que es cuando ya soy más sensible, y al cierre hago la visita. O lo hago que consulte al servicio de salud. O hago una teleasistencia que me deben reportar de acuerdo a un pacto que hago con el asegurador. Entonces, eso es lo que me permite ser mucho más eficiente. En el seguimiento, básicamente, ¿qué es lo que les digo? Si usted puede garantizar que a los 21 días puede cerrar con visita médica, pues es mucho mejor. Pero si no, usted espera a los 28 para cerrar oficialmente el caso. Son muchos los... Ay, perdón, creo que no fue la primera pregunta, no me devolví bien en el scroll. Discúlpeme en un segundo. No me deja escribir la parte donde dice reunión, ya viene predeterminada. ¿Cuánto tiempo después de la muerte se debe tomar? Se espera que máximo son entre 6 y 8 horas, igual que COVID, el hisopado orofaringio postmortem. Sin embargo, si la persona ya tiene diagnóstico premortem, no hay necesidad de repetirlo. Podemos remitir las muestras de la misma forma que remitimos. Se tiene manejo con alto riesgo, pero la duda es por el consumo de elementos para el embalaje. No, eso ha sido una cosa difícil, complicada. Un poco el llamado que hemos hecho es que, por ejemplo, en laboratorio ya es menos exigente en el uso de los equipos de protección personal. Se considera que con los cuidados de la cabina pueden ser suficientes, pero lamentablemente lo de transporte no tiene una solución. Tiene que cumplir con eso porque sigue siendo clasificado como una sustancia tipo a diferencia de COVID. Si hay contactos que residen en otras entidades distintas a la del paciente, quien hace el seguimiento, la otra entidad territorial. De hecho, parte del ejercicio que ustedes, que debemos hacer es informarlo. Entonces, a través de las oficinas departamentales a veces fluye mejor el proceso. Yo generalmente te pongo un ejemplo, tenemos un caso en Putumayo, posiblemente tuvo contactos en otras ciudades. Generalmente el coordinador de vigilancia se comunica con el otro coordinador y sabe que tienen unos casos para poderle hacer el seguimiento, pero el seguimiento pues obviamente hace parte de la entidad territorial. El aislamiento es por 21 días. El aislamiento es por 21 días. Gracias por la pregunta. Aislamiento por 21 días es lo que está programado, pero la recuperación se da hasta 28 días. Es importante esa claridad. ¿De quién es responsabilidad de los casos y cada cuánto se debe realizar? Creo que ya lo mencioné. ¿Cuándo se encontrará disponible la página de la actualización? Ya está disponible. Sobre los especialistas que pueden notificar sin cumplir, podría limitarse a ciertas especialidades. En este momento creo que no hay una limitación específica. De hecho, en este protocolo los ampliamos. Aparecen ya los ginecólogos y aparecen los pediatras.
y aparecen los médicos familiares y los internistas. Entonces, en este momento, desde que el especialista lo considere, es mejor considerarlo. Igual no tenemos una tasa de falsos positivos tan altas. Ya se encuentra en la página de emergentes. Durante el tiempo de aislamiento se debe visitar diariamente, es ahí es donde íbamos. Son muchos los casos que solo han tenido mácula o pápula sin desarrollo de vesícula o pístula. No son muchos, hay. ¿Sí? Es un porcentaje no muy importante, pero existen. La mayoría de los casos sí tienen las vesículas y la mayoría de los casos tienen las pústulas. Lo que pasa es que en algunos casos los que tienen vesículas o pústulas, como se rascaron o como tuvieron roce con las prendas íntimas o roce durante las relaciones sexuales, reventaron las vesículas, se quitaron se dice, la vesícula como tal, la piel de la vesícula, y entonces aparecen como úlceras, ¿sí? A veces cuando ya se secan parecen máculas. Se recomienda búsqueda activa comunitaria. En ninguna escenario hemos manifestado búsqueda activa comunitaria. En algunos casos decían, nos vamos a ir al barrio. Y yo decía, pero ¿para qué se van a ir al barrio? Es que hubo una fiesta con alto intercambio de relaciones sexuales y en el que el caso manifestó haber estado. Si es así, lo debo hacer más a puerta cerrada que como una búsqueda masiva. Nuevamente les insisto, los contactos principales siguen siendo estrechos en la desnudez, especialmente casi todos en las relaciones sexuales. Entonces no empecemos a buscar lo que no hay todavía. O sea, eso es un desgaste muy grande para los servicios. Entonces, el protocolo, en ninguna de las dos versiones se habla de búsqueda activa comunitaria. Para transporte de muestras se debe tener un certificado de transporte de las mismas. Nuestra red no están aún certificadas, es importante tenerla. O sea, la persona al menos que recibe las muestras debe tener un certificado de IATA. Entiendo que la Red Nacional de Laboratorios garantizó que en cada laboratorio de salud pública hubiera una persona entrenada. Sin embargo, eso es una responsabilidad entre los criterios de calidad de cada laboratorio. Si nuestra red no tiene cómo conservar, no se necesita ultracongelación, eso nos lo aclaró en una de las reuniones redes, no se necesita garantizar y está en el protocolo bien clara las temperaturas. ¿Cuánto tiempo demoran en emitir los resultados de la PCR? Depende a dónde lleguen y el tiempo, ¿no? Ustedes recuerden que a veces yo estoy en un hospital y pienso que mañana ya me dan los resultados, no porque usted como hospital muchas veces manda la muestra a la mañana siguiente. Y entonces llega al laboratorio. Si el laboratorio ya procesó, porque depende de la rutina de procesamiento, pues pasa para el siguiente día. Si tiene que mandarla, entonces pasa al siguiente día para cuando la manda, porque no la manda inmediatamente y entonces hasta que llega al instituto. Entonces, en ese panorama hay muchos factores condicionantes de. Sé que Bogotá cada vez está haciendo lo más rápido, de hecho es el laboratorio que más está procesando con su red, porque pues ha podido organizar teniendo la experiencia de COVID. Cuando llegan al instituto depende de los elementos que ya les mencioné. Una vez que llega al instituto, si llega por la mañana, el mismo día sale el resultado. Si llega por la tarde, generalmente se emite al día siguiente el resultado. Si una persona no quiere referir a sus contactos, ¿cómo se indica esto en Vigila para que no quede como incumplimiento? Es una buena pregunta. Vamos a revisar cómo asegurar que por lo menos usted pueda decir que no refiere contactos. Es una buena, pero la idea es que también pasa al contrario, ¿no? Si todo lo vamos a referir sin contactos, eso también es un error de la vigilancia, ¿no? Entonces tenemos que revisarlo. Es muy buena apreciación. Gracias al compañero de Acasías no, el que hice invitado. ¿Quién reporta la sospecha de viruela símica? ¿El que realiza la muestra o quien genera la consulta? El que debe notificar siempre es el que consulta. Nunca, o sea, el laboratorio solamente fue utilizado por la dinámica de la infección en el caso de COVID. Eh, excepto que esté establecido que hay una ruta de atención, como pasa con los consultorios privados, que del consultorio privado va a una institución de salud y ahí en la institución de salud deben llenar la ficha. Si tengo 5 casos, ¿es un CITRE por cada uno? No, muchas gracias, Luisa, no. Si tengo, o sea, la investigación epidemiológica de campo para todos los casos, eso ya lo mencionamos. Hay que ser de alguna manera, tener un rango de qué debe hacer cada investigación epidemiológica de campo. El CITRE por entidad territorial es semanal y eso es cuando estoy en brote activo, es decir, más de un caso que no se ha resuelto, ¿sí? Cuando tengo un brote en una comunidad cerrada, debo abrir un CITREP aparte, como si fuera un brote de una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, todas las semanas usted actualiza el CITREP. Por ejemplo, Antioquia, toda la semana nos manda el CITREP el miércoles. Bogotá, todos los miércoles nos manda el CITREP.
que es básicamente una actualización de su casuística. Entonces, si usted es Putumayo, Putumayo tiene un caso hasta ahora. Entonces, Putumayo, todas las semanas, hasta que cierre el brote, pues cierra el CITREP. Si llegara a tener Putumayo, aparte de ese caso, un caso en cárcel, entonces tiene que abrir el de cárcel y tiene que abrir el solo. Si Putumayo tiene dos casos, él está con un solo CITREP porque es el brote que él está monitorizando. Digámoslo así, no lo quiero mencionar así, pero es para hacerme entender, el brote comunitario. Espero ser más claro. Sobre el brote en la cárcel, nos podrían compartir el CITREP para conocer los detalles del abordaje y el trabajo de campo. Ok, me haces un favor, Javi o Lady, le compartes el contacto de Alejandra para que ellos estén en contacto por si van a abordar un brote en establecimiento penitenciario. Podrían enviarme la presentación y yo la reenvío. Como les digo, es que nos queda muy difícil guardar esto para reenviárselos a todos. Podrían enviar las diapositivas, ya les mencioné, a través de las Secretarías de Salud. Al inicio, el ponente informa que se enviará a las secretarías y ellos nos remiten a los demás. Sí, señor, gracias. En el seguimiento de contacto, la sintomatología para el aislamiento es fiebre, malestar o solo el aislamiento cuando presente. No, desde fiebre hay que aislar. Desde fiebre hay que aislar. No se ha identificado que sea muy potente el contagio durante el prodromos, aquellos que desarrollan prodromos, pero preferimos que sea así. De hecho, a los 5 días, si no hay brote, se considera que se puede, tiene que hacerse diagnóstico diferencial de otras cosas. Enviar las diapositivas, enviar, nos pueden grabar la grabación. No, no mandamos a todos los correos que ustedes nos mandan, solamente a través de las oficinas territoriales. La recomendación de abstenerse de tener relaciones posterior a la cicatrización de las lesiones durante cuánto tiempo es, no. Lo que pasa es que no está caracterizado que las secreciones o el semen mantenga el virus tanto tiempo. O sea, realmente, porque tampoco está la recomendación plena del uso del preservativo, ¿no? Entonces, pues realmente no es contundente en este tipo. O sea, simplemente como todavía estamos definiendo contacto piel a piel, sigue siendo el dinamizador de la epidemia. Entonces, por eso consideramos que 28 días es máximo lo que uno debe garantizar para cerrar el caso. María Isabel, compartir el link de asistencia. Ya desde el pasado mes de agosto se ha priorizado la necesidad en poblaciones confinadas. Sin embargo, es necesario que se incluya el protocolo de Monkeypox, ya que hemos tenido con la CAPB estos casos para la toma de muestra y diagnóstico diferencial. Está incluido dentro del protocolo ya. No sé a qué te refieres que no está incluido. Y en este caso se habla de un caso de viruela, se debe intensificar y está incluido. Ahí está claramente. Que nos regale la presentación, ok, a través de las oficinas de vigilancia departamentales. Frente a la restricción de visitas, para eso se puede estandarizar algún tiempo. Lo que pasa es que la restricción es lo mismo que pasa en varicela. Use tapabocas, use guantes, si usted se va a abrazar, se va a tocar con la persona, y trate de no compartir los utensilios. Son las mismas recomendaciones de varicela, no es cero, cero mundo, no. Esto no se transmite tan fácil en las gotitas, esto no se transmite en las gotitas porque el virus no sobrevive allí. Al concepto de médico especialista es por cualquier especialista clínico, entonces nosotros enumeramos 10 especialidades, pero pues si otro especialista lo determina, no consideramos descartarlo. Sobre esta enfermedad se puede conceptuar que es una enfermedad viral de transmisión por contacto física, sea cual sea, teniendo como coadyuvante la transmisión o fijación de secreciones. No, no, no es tan así. Esa no es una buena interpretación. No es el sudor o la saliva el que dinamiza la transmisión. Es que primero la desnudez hace que la superficie de contacto de piel con piel, piel afectada con piel sana, es mayor. Lo segundo es que algunas de las lesiones ocurren en pene, en la piel del pene. Algunas de las lesiones son perianales y eso ha facilitado la transmisión. De hecho, también pues se narra las lesiones que aparecen periorales muy abundantes en algunos de los casos. Entonces, realmente no le echemos porque es que ahí es cuando empieza como a desviarse la atención. Entonces, si le pegamos tanto enfoque a la saliva, que puede tener virus, pues entonces si yo estoy hablando cerca de una persona y me cae una gota de saliva, esa saliva puede ser transmisora. No, no empecemos a echarle la culpa a lo que no es. O sea, es la desnudez la que facilita el área de contacto. Y dentro de la desnudez hay un área de contacto que uno no percibe tan fácilmente, que es la propia de la relación sexual y que aparentemente en las relaciones
La relación de un hombre con otro hombre se facilita de alguna manera que no es fácil de describir qué es lo que lo hace diferente. Enviar la grabación de la conferencia, ya les dijimos, a través de las secretarías de salud departamentales. Por favor, si el instituto no les manda la presentación es para que la entidad territorial haga su tarea. Nosotros estamos tratando de que esto le llegue a la mayor cantidad de gente, pero la Secretaría de Salud tiene la responsabilidad de irradiar esto. Por eso no le digamos, no piensen que no se le mande, sino que ustedes saben quién es el coordinador de la oficina departamental o distrital. Insístanle, por favor. La IS no está garantizando la contención por este tipo de pacientes, no hay información, no está confiable. Mira, la IS la garantiza porque la gente ya se guarda más. No podemos evaluar que sea un 100%, pero tampoco podemos garantizar que la gente nos dé la información. ¿Por qué? Entre otros, por cosas como nuestra forma de comunicarnos con nosotros. No es fácil, no es fácil, porque tiene que ver a veces con nuestras propias concepciones sobre la sexualidad, nuestras concepciones sobre la orientación sexual, nuestras concepciones desde la religión. Discúlpenme, aquí hay muchas cosas que son sesgos propios del vigilante. Entonces, desde que nosotros hagamos la investigación epidemiológica de campo, a medida que vamos ganando de confianza con las personas, donde hacemos un ambiente de tolerancia mayor, logramos tener más información. De eso tengo casos incluso de políticos en este país que resultaron con viruela símica, que se han ganado la confianza. Muchos de ellos son los que informan, se le abre la ruta de atención, se facilita, pero sí disminuye la dinámica y en parte el mismo conocimiento de la enfermedad hace que se disminuya la dinámica. Probabilidad de transmisión con fetiches o juguetes sexuales podría ser porque se da en una acción muy activa, ¿no? Se puede suceder que haya relaciones con múltiples compañeros y con fetiches. Eso podría facilitarlo. Eso no lo puedo descartar. Es lo mismo que les he dicho sobre la transmisión madre-hijo. No la podemos descartar porque hay evidencia previa que la varicela podría adquirirse durante el embarazo y que podría producir efectos en el niño. Eso se sabe. Y en la historia de la viruela también se conocía y se conoce la afectación de algunos lactantes especialmente. No, en ese periodo de 21 a 28 días se mantiene el seguimiento especialmente. Tengo una duda, si el usuario tiene signos y síntomas de criterios clínicos y no epidemiológicos, ¿no podría definirse como caso sospechoso? No, para el momento de la epidemia no se recomienda, es un volumen importantísimo de casos. Como yo les he dicho, todo caso de varicela cuadraría perfectamente para hacer caso, todo caso de varicela. Eso nos llevaría a entender que en una dinámica post medidas no farmacológicas tendríamos una explosión de casos de varicela. Y entonces eso es lo que estamos viendo. Recuerden que les he insistido que la varicela generalmente entre julio, agosto y casi septiembre viene una afloración de casos por el reingreso de las personas a las aulas escolares, especialmente en instituciones universitarias y el reclutamiento que se hace en los establecimientos militares. Entonces por eso no podemos hacerlo. Si no podemos garantizar remitir muestras a -20 grados, tienen que revisar el protocolo porque creo que esa no es la recomendación. ¿Cuándo se hará vigilancia como viene siendo el VIH? No entiendo la pregunta, si me la puedes ampliar te agradezco porque la vigilancia, pues la del VIH se hace de manera acumulada. Como estamos en fase de contención y un poco con la incertidumbre por la declaración de evento de salud pública de importancia internacional de la posibilidad de que se modifique, por eso la mantenemos como venimos, no va a ser semanal. El ejercicio de los médicos, pues ellos son el primer contacto, claro, tienen razón, pero pues un poco el ejercicio de la consulta médica general es un ejercicio más superficial, discúlpenme la expresión. Si hemos tenido casos donde nos dicen no hay especialista, el médico considera, entonces el epidemiólogo con el médico revisa el caso y con eso llegan a una conclusión de que es un potencial caso, porque miren que en la definición dice especialista médico o epidemiológico, sí, ahí dice muy claramente. Agradezco compartir la presentación. Ya les dije que no, la incapacidad no debe ser de 28 días, ¿no? La recuperación acuérdense que la recuperación, nuevamente les insisto, es habitual que las lesiones empiecen a terminar al día 14. Al día 21 se sabe que casi todos los casos terminan. Se extiende hasta el día 28, es más para cerrarlo estadísticamente. Estadísticamente. Igual que hacíamos con COVID.
con COVID, de acuerdo al momento de la epidemia, pues había momentos en que se hablaba de 14 días, cerrábamos a los 21. ¿Por qué? Porque sucedía que topábamos un caso que no se había recuperado completamente, que es la excepción, no la regla. La regla de aislamiento no ha cambiado, sigue siendo 21 días. Lo que pasa es que el aislamiento se puede ampliar o se puede disminuir de acuerdo al criterio médico. Aparece como criterio participación en eventos masivos, inclusive aquellos donde se tienen relaciones sexuales, que dentro del contexto de las fiestas swinger y los eventos, claro, es eso. O sea, creo que lo entendiste perfectamente. Eso es un evento social, ¿cierto? Es un evento social. Entonces, esos son, y además es intercambio de parejas, o sea, cumple con A, B y C de la definición de caso en su aspecto epidemiológico. Creo que la respuesta te la estás contestando tú mismo. Si no puede, ¿cómo se debe realizar el manejo del cadáver de los sospechosos o confirmados por viruela símica? No estoy claro cuál es el lineamiento que dio el Ministerio de Salud. En el lineamiento del ministerio ya hace la aclaración de cómo es el manejo. Creo que no tiene un manejo especial hasta donde sé. Discúlpame la ignorancia, pero no he revisado el tema a profundidad. No te podría dar la indicación porque no es de mi resorte, pero ya te compartimos el lineamiento por el chat para que lo puedas descargar. Si no, tú escribes el lineamiento clínico de viruela símica y ese es el documento en el chat. Pero ¿cuánto tiempo se considera contacto cara a cara sin lesiones en cara? No, el contacto cara a cara es, por ejemplo, besos, ya es un contacto cara a cara, ¿sí? Besos. ¿Sí? Y si usted quiere indagar qué tipo de besos, pues usted puede seguir indagando y obviamente le amplía la superficie de contacto y además en el abrazo yo tengo contacto entre más superficies muchas veces insospechado. Por favor, traten de no quedarse en los detalles. Eso está afectando mucho precisamente la duración de la investigación. Discúlpeme la expresión, disculpe que sea tan sincero. A veces sucede que nos quedamos un poco en el morbo. Yo no estoy diciendo que la compañera haya hecho la pregunta con morbo, sino que nos quedamos es como queriendo querer conocer el detalle. Es solamente lógica. Un beso pues aumenta el tiempo porque en los besos, besos prolongados, besos apasionados, pues hay más posibilidad de y además me manifiesta que tuvo lesiones alrededor. Entonces, en la lesión a veces hay contacto de piel con piel sin necesidad de que hay beso. La gente se queda abrazada un tiempo. No empecemos a preguntar para ver si nos cuadra o no nos cuadra. No, no es necesario. Me perdí, entendí primero que no se había problema si se hacía solo el seguimiento, luego si iba que hacer, no sé quién te puso el problema, nosotros nunca hemos puesto el problema, nosotros hemos insistido en que se debe hacer seguimiento, hemos insistido que ese seguimiento se puede hacer no presencial. Inicialmente a algunos les hemos recomendado hacer interdiario para asegurarse que la gente esté haciendo autorreporte. Pero lo recomendado es eso, dígale al paciente, por favor, todos los días vaya registrando sus signos y síntomas. Si llega a tener uno de estos síntomas de alerta, consulte inmediatamente. Si no, usted se asegura de captarlo cada 7 días. Como les digo, las lesiones de piel tienen una gran ventaja y es que las personas se aíslan solas. Se ha detectado transmisión por semen, se ha detectado virus en semen, lo que no quiere decir que sea transmisor, ¿no? Así como se ha detectado en el piso, lo que no quiere decir que sea transmisor. Entonces, por eso no se ha podido definir tan fácilmente como enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué prevalece la enfermedad entre relaciones? Parece ser que primero fue fortuito y un poco se ha dado la dinámica en esos escenarios de intercambio de relaciones sexuales de una manera importante. Se ha mantenido silenciosamente. Son prácticas que son silenciosas, en las que no se hace escándalo. Sotero, ¿qué? Si por entidad territorial se refieren a departamento o distrito, es decir, municipal o no. Nosotros recomendamos en el nivel que nos corresponde, que es el departamental o distrital. Igual a nivel departamental, de acuerdo a la dinámica que esté en el territorio y a la concurrencia, el departamento le puede pedir a la ciudad capital o le puede pedir a municipios que considere que por su capacidad lo puede hacer directamente. Hay tres, en Colombia hay tres entidades, lo que pasa es que este no es, el enfoque de nuestras charlas no es sobre laboratorio, discúlpeme que a veces trate de informarles simplemente que revisen el lineamiento porque no es el enfoque de la charla. Entonces, ¿en qué entidad en Colombia? Hay tres entidades que están certificadas para hacer transporte de muestras de este tipo. Y aparte, debe cumplir quienes hagan transporte con las recomendaciones IATA cuando son transporte aéreo, ¿no? Cuando son transporte local hay que cumplir las recomendaciones y hay unos embalajes que tienen que cumplir y hay unos proveedores. Ahorita también les compartimos el correo electrónico para que hagan esas preguntas específicamente a la red de laboratorios.
Les tengo dos pendientes para que por favor antes de cerrar la conferencia se los pegamos cuando les diga para que todos puedan tomar nota de las dos cosas. ¿De quién reporta sus muestras? ¿El laboratorio que toma la muestra o el laboratorio de referencia para procesamiento? El laboratorio que toma que procesa las muestras, porque ya hace parte de la cadena de procesamiento. Es diferente con Civilab, ¿no? Que en Civilab hay una administración diferente. ¿Quién va a realizar el pago de la toma de muestras, además que el tipo de embalaje es costoso? Esa es una pregunta para el Ministerio de Salud. Les hemos insistido y pues lamentablemente todavía hay un poco de demora en resolver el tema. Sabemos que es un cuello de botella dentro del proceso, pero hemos insistido bastante al Ministerio de Salud. El tema de CITREP, nuevamente repito. Voy a poner la diapositiva porque esta es importante porque es una novedad. Me voy a ubicar en departamento para que les quede completamente claro. Me voy a ubicar en departamento. Disculpen que es que me perdí dónde estoy. Me voy a ubicar en departamento para que les quede completamente claro. Estas son las tres situaciones de brote. Entonces, yo estoy en Santander. Santander, hasta donde recuerdo, ha tenido un solo caso. Discúlpenme que no lo tengo en memoria, pero ha tenido poquitos casos. Entonces, ¿qué ocurre? Santander está en un solo brote, porque la mayoría de los casos son de Bogotá y su área metropolitana, perdón, de Bucaramanga y su área metropolitana. Entonces, ¿qué es lo que le pregonamos? Entonces, Santander abre CITREP de ese brote, ¿sí? Entonces, él va llenando cada semana, nos envía informando la situación. Estoy hablando de Santander. Santander podría obrar en consecuencia en el nivel territorial y decir, pero es que para yo poder hacer el CITREP departamental tengo que tener el CITREP de aquellos municipios que tienen capacidades. Entonces me dice Bucaramanga, Girón y Piedecuesta tienen, entonces ellos tienen que hacerme CITREP y mandármelo a mi Santander para luego yo mandarlo a nivel nacional, o sea, para integrarlo y mandar la información nacional. Ese CITREP se debe hacer todas las semanas, a más tardar el miércoles. Y si yo ya llevo 21 días sin tener un caso después de cerrar el último, ¿sí? O sea, día 28 arranco 21 días más y no tengo más casos, lo cierro, ¿sí? Y entonces digo, este es el CITREP de cierre. Ese es el primer caso. El segundo caso es que sucede que yo ya había dicho, me libré de casos. Eso nos pasó en sarampión. Y después de 21 días de haber cerrado, me apareció otro caso. Más de 21 días me apareció otro caso. Entonces tengo que abrir nuevamente el CITREP. Tengo que reabrirlo porque hice un rebrote. Y hay una tercera condición. O sea, estos dos son mutuamente excluyentes. De hecho, son secuenciales, ¿no? Putumayo, nuevamente insisto, Putumayo tuvo el primer caso, abrió CITREP. Todos los miércoles nos debe mandar el CITREP de su situación. ¿Sí? Si llegara a tener un brote en una cárcel, nos debe abrir la situación 2. Si Putumayo llega y lleva 49 días desde el inicio de los síntomas de su caso, sin un nuevo caso, ¿por qué 49 días? 28 para cerrar el caso, 21 ¿para qué? 21 para no, por periodo de incubación tras el último momento de posible transmisión. Entonces, ese día llega, nos dice, ya no tuve más casos, entonces se cierra. Pero si nuevamente tiene casos, pues tiene que volverlo a abrir. Y la situación 3 es esa que les digo. Estoy en Medellín, entonces Medellín tuvo las dos características. Tiene casos activos en la comunidad y tiene casos en un establecimiento penitenciario. Entonces debe hacer CITREP por el establecimiento penitenciario y debe hacer CITREP por la situación en comunidad. Si dado, como en el caso de Medellín, eso no era lo que estaba establecido antes, lo que debemos hacer es separar, debemos es informar en el mismo CITREP, pero a partir de este momento, que es el nuevo protocolo, esperamos que sea así. Espero ya haber quedado más claro. Ay, Juana, chica, se me cerró esto. Discúlpeme un segundo. Creo que ya dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Discúlpeme, creo que ya estoy en las últimas preguntas. Ya llevamos 30 minutos de preguntas. No me queda claro el tema del CITREP. Ahí va. La incapacidad la emite la EPS por cuánto tiempo. La incapacidad la emite de acuerdo al criterio clínico. Yo no le puedo dar una lex artis sobre la incapacidad. Algunas veces los médicos dan 7 días, otros días dan 14 días, 7 días y la renuevan. Igual que pasa con varicela. En este caso es lo mismo que pasa con varicela. No sea un certificado de aislamiento. Listo. Muchas gracias. Actualizar el protocolo.
Si el paciente tiene un mes de la primera lesión, se le puede tomar muestra. Chica, es muy difícil que se le capte, pero es mejor hacerlo que no hacerlo. Ya tuvimos un caso que nos salió negativo tras 2 muestras. Esa se captó como tardíamente e incluso cuando se tomó la segunda ya no fue muy efectivo. En esos casos a veces intuitivamente sirve explorar muy bien orofaringe, pero es una buena pregunta. Las tomas de muestras deben ser obligatoriamente a domicilio. Mira, no es obligatoriamente, es más eficiente, es mucho más eficiente. ¿Sí? Toda la parafernalia que usted tiene que hacer para hacer la muestra en un establecimiento, en una IPS, es una cosa bárbara porque hay muchos mitos y leyendas alrededor del tema. En la casa hay menos leyendas, entonces es mucho más fácil tomarla. La gente da más información en casa, o sea, tiene muchas ventajas. En pacientes hospitalizados con diagnóstico confirmado, ¿hay alguna restricción para las visitas? Las mismas que varicela, las mismas recomendaciones. Uso de batas, de tapabocas al entrar, dejarla a la salida, ¿sí? No tener contacto con las cosas, tocar las cosas con guantes, las mismas. Si no podemos, ¿cuánto tiempo puede permanecer el virus en textiles? No hay una evidencia de su permanencia eficiente. No hay un estudio que mencione eso. Hay evidencia de que se detecta, pero no que pueda transmitir. Si el paciente tiene, ya lo leí, si debe hacer seguimiento diario durante los 28 días, a veces las personas se aburren. Por eso les digo, llámenlo cada 7 días. Llámenlo cada 7 días. Si es el caso como para garantizar de que no tenga signos de alarma. Por eso hay que involucrar más a las EPS. Sé que hay EPS que ya están involucradas. Es obligatoria la consulta médica domiciliaria para un contacto estrecho de un probable confirmado que se vuelve sintomático o podría ir al consultorio. Nuevamente les insisto, suele suceder que es mucho más eficiente hacerlo en casa. Sin embargo, si hay una condición de confidencialidad, si hay mucho más amabilidad en quienes manejan el tema, puede funcionar mejor in situ. Eso ustedes lo adaptan en cada uno de los sitios. Los resultados de las muestras van a salir por sus muestras. Sí, señora, ahí salen ya por sus muestras. Salen por sus muestras. Un contacto conviviente empieza la cuenta de 21 días de seguimiento a partir de la curación del paciente. No, el último contacto posible, ¿no? Nuevamente, contacto estrecho. Si yo ya aseguré aislamiento y la persona está por fuera del aislamiento, o sea, no tiene contacto estrecho con la persona, por ejemplo, la persona con la que duerme ya no duerme con el contacto estrecho, que no siempre es posible garantizarlo, pues el contacto termina en el momento en que iniciaron el aislamiento estricto. Si no hubo aislamiento estricto, a mí me toca contarle los 21 días desde el último día que estuvo durmiendo con la persona. O sea, se me hace el seguimiento más largo. Es que no tengo una lex artis para todo. O sea, todo no lo puedo manejar de la misma forma. Por eso nosotros trabajamos como medicina de la comunidad. Em, es posible que podamos visualizar el reporte de la prueba independientemente del laboratorio con el fin de darle cierre. No, por ahora no, por ahora no. Se hace tan pronto tengamos una dinámica diferente. En Bogotá ya hay un flujo de información un poco más constante. En el resto de departamentos todavía no podemos abrir eso. ¿Los municipios van a tener resultado a través de sus muestras? No, inicialmente, como no hay procesamiento local, la entrega del resultado se debe hacer de los laboratorios. ¿Existen casos de reinfección? No, no se ha documentado en ninguna parte del mundo reinfección. Sin embargo, podría suceder en personas inmunocomprometidas. Eso está escrito en varicela, ¿no? ¿Por qué no ir a los sitios donde se ha comprobado que hay circulación? Se ha ido, se ha tomado muchísimas acciones, pero tampoco es algo para estigmatizar esos sitios. Parte de lo que ha hecho Bogotá ha hecho ejercicios muy interesantes. Nosotros les hemos insistido, esta vaina no es de inspección, vigilancia y control. Si nosotros nos vamos con toda, eso lo que hace es hacer que se generen más espacios, comillas, ilegales de intercambio sexual. Lo que debemos hacer es llevar por las buenas, un poco en una dinámica en la cual el dueño del establecimiento le insiste a la gente, oiga, recuerde que si usted tiene lesiones en piel, no tenga relaciones sexuales acá, o sea, absténgase de estar acá. Pero de resto, por ejemplo, por estar sentado en un sitio donde estuvo una persona, la posibilidad de transmisión es demasiado baja. Y nuevamente les insisto, la mayoría siempre sale el contacto sexual de por medio, porque aparte de estar sentado allí, tuvo contactos sexuales con personas que no conoce. Entonces, un poco sí se ha hecho el trabajo. Nosotros hablamos mucho de utilizar la dinámica que ustedes han utilizado en cada territorio con los programas de VIH, los programas de prevención del VIH, de salud sexual y reproductiva, de abordaje de los usuarios de drogas intravenosas, porque ya ustedes tienen
tienen la cultura de hacerlo y especialmente los municipios capitales tienen cosas preciosas en que han logrado llegar a esas poblaciones. En Bogotá, en Pereira, en Dos Quebradas, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, hay trabajos preciosos con esos. Entonces trabajemos con ellos y vamos a ser mucho más eficientes. Eh, el CITREP nunca lo hace la IPS. El CITREP nunca es una responsabilidad de la IPS, es de la entidad territorial. Nuevamente, insisto, si la entidad territorial es una entidad que tiene capacidades, lo hace directamente, si no lo debe hacer la entidad departamental, que es el que hace concurrencia. Cuando no quiere guardar aislamiento, yo siempre les digo eso porque pasa con todo, pasa con tuberculosis, pasa con sarampión, pasa con todo. Si no quiere guardar aislamiento, usted tiene que pensar en tres cosas, ¿sí? Cuatro cosas, yo siempre le hablo de cuatro cosas. La primera cosa es volver a hablar con él o de pronto buscar el que es mejor para hablar de esas cosas, porque a veces uno se da cuenta de sus propios sesgos. Lo segundo es irse con la personería, porque la personería es garante de derechos. Entonces, irme con quien me garantice derechos. Luego de eso, a irme para el contrario, contra los medios de protección, por ejemplo, del entorno familiar, comisaría de familia, que ya ahí protege el ambiente del hogar. Y lo último, ya irme con el Código de Procedimiento Penal. Dije que ya he quemado unos pasos. No es fácil, eso lo sabemos, no es nada fácil hacerlo. Además que hace parte un poco de mis derechos personales y el derecho a movilidad, igual yo me estoy protegiendo las lesiones, sí, hay mucho de eso. Sabemos que no es fácil, no tenemos una policía sanitaria afortunadamente en este país. El protocolo está actualizado ya en la página web, ahí se los volvieron a copiar. Creo que esa fue la última pregunta. Las muestras no necesitan hielo seco, por favor, no necesitan hielo seco, no necesitan garantizar esas condiciones. Por favor, revisen bien los lineamientos. Se pide la temperatura que está establecida en el protocolo de vigilancia en el lineamiento de pruebas. En algún momento quedó eso en el aire y lo han mantenido. Es fiebre, malestar. El aislamiento se inicia con la fiebre y el malestar. Es muy infectante en el momento en que tiene lesiones de piel. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Espero haber solucionado más sus dudas alrededor. Si previo a la mortalidad se tiene resultado, aún así se debe enviar, sí, porque es que la muerte por solamente se da si hay cambios histopatológicos relacionados con la afectación por el virus. Entonces, por eso insistimos en el envío de muestras. No es para saber si tenía viruela símica antes de morir, no. Es para saber si la viruela símica le ocasionó la muerte, ¿sí? Es parte del ejercicio que se quiere hacer. Es posible que muchas de las muertes que terminamos clasificando por no necesariamente son por, ¿no? De COVID, por ejemplo, porque pues era un marco amplio que no era fácil que en pacientes con comorbilidad echarle la culpa a todos los casos por el COVID. Bueno, espero que les haya sido útil todo este trabajo, todo este trabajo. Este ha sido un trabajo que en un trabajo muy interesante que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud ha trabajado con los grupos relacionados para tratar de que el protocolo trate de reunir muchas miradas alrededor del tema. Hemos tratado de recoger parte de sus inquietudes de los anteriores foros que hemos tenido, inquietudes que a veces nos hacen en los chats individuales. Por favor, si llegan a tener una duda, traten de contactarnos para nosotros poder aclararles porque eso nos facilita mucho el proceso. Igual las secretarías de salud departamentales suelen tener ya un nivel de desarrollo de capacidades importante. Contáctese con su coordinador de vigilancia. Él, si no logra tener la respuesta, nos contacta a nosotros. Tratamos de no vencer el conducto regular para que todos vayamos aprendiendo en una dinámica bastante fluida entre los diferentes actores. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, a los más de 900 personas que se pudieron conectar a esta sesión. Gracias a mis grupos, al grupo de gestión del riesgo y respuesta inmediata, al grupo de enfermedades transmisibles endoepidémicas, al grupo de enfermedades inmunoprevenibles, en general a todos los grupos que han estado relacionados con la respuesta. Sé que ha sido un trabajo difícil. Ellos han logrado durante estos últimos 20 días tratar de reunir todas estas observaciones y tratar de tener los elementos claves para poder profundizar en el tema. Igual vamos a seguir hablando de monkeypox por lo menos durante un tiempo más. Recuerden que los resultados oficiales o la estadística oficial de país solo se publica los lunes después de las 5 de la tarde y que los datos abiertos, es decir, poder descargar la información de la base de datos, también se puede hacer después de las 5 de la tarde.
Tenemos en el portal Civigila está la estadística. Usted puede entrar a portal Civigila en la sección Monkeypox COVID, ahí la van a encontrar. Y los datos abiertos se encuentran en datos.gov.co, que es donde el gobierno nacional establece es donde se deben depositar este tipo de iniciativas. Nuevamente les agradezco a todos y recuerden, la inteligencia epidemiológica es importantísima. La inteligencia epidemiológica es importantísima. Valoren cada caso de la manera más eficiente posible. No hay un dogma para el manejo de todos los casos. No existe, no existe. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde.